la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, para que nos ilustre sobre esta decisión que debe adoptar en las próximas horas, este jueves, la Asamblea Nacional, ante un pedido del juez nacional Luis Rivera para que se pronuncie, autorice el enjuiciamiento por el caso Reconstrucción de Manabí al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. ¿Es procedente esto, doctor Rafael Ollarte? Muy buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Democracia. Bueno, no. La facultad que tiene la legislatura respecto de autorizar enjuiciamientos penales lo es de presidentes y vicepresidentes de la República. No lo es de expresidentes ni de ex vicepresidentes de la República. De hecho, esa es una cuestión que ya se ha repetido recurrentemente con pretendidos pedidos de la mal llamada levantamiento de inmunidad de ex primeros o segundos mandatarios. La primera vez que ocurrió esto fue con Yamil Maguad, allá en el año 2000, y en ese entonces el Congreso indicó que no podía autorizar ni dejar de autorizar el procedimiento penal de alguien que no ostentaba la presidencia de la República. Y luego se ha vuelto una especie como de costumbre torpe de miembros de la Corte Nacional de Justicia de en estos casos estar solicitando levantamientos de inmunidad de personas que no son inmunes, perdiendo el tiempo y arriesgando también la causa, porque también ocurre eso. Esta cuestión ya hace rato ha pasado de ser un tema de, bueno, asegurémonos y que la Asamblea nos diga que no es competente para yo continuar tranquilamente con el proceso. No, hace rato pasó de eso a convertirse ahora en un mecanismo de arriesgar un procesamiento, porque a ver, ¿qué va a hacer hoy día la Asamblea Nacional? ¿Va a devolver diciendo no soy competente y déjese de fregar ya con esta clase de pedidos torpes que ya no es la primera vez que ocurre? ¿O vamos a meternos aquí en una cosa extraña? Porque vi ahí a los jefes de bloque o jefes de bancada decir cosas muy raras. Por ejemplo, ADN y el PSC, con una candidez, porque a mí, bueno, de ADN puedo esperar cualquier cosa, pero no el PSC. De decir, nosotros vamos a votar a favor de autorizar el enjuiciamiento. ¿Cómo vas a votar a favor de autorizar el enjuiciamiento de alguien que no es susceptible de inmunidad alguna? Porque, y el radioescucha podrá decir, pero bueno, ¿qué está diciendo Ollarte? Pues está diciendo que no se debe autorizar el enjuiciamiento. No se debe autorizar ni dejar de autorizar. Se debe devolver simplemente devolver. Porque si usted empieza a decir, yo voto a favor de levantarle la inmunidad, no va a obtener las 2/3 partes, no las va a obtener. ¿Qué tal? Perdóneme, piensa mal y acertarás. Que hoy día ADN, el PSC y otros cándidamente se ponen a votar a favor de autorizar el enjuiciamiento. Naturalmente la bancada revolucionaria no lo va a hacer. La RC no va a autorizar el enjuiciamiento. Y digamos que también, porque también le escuché a la jefe de bancada y eterna ganadora de loterías de la Revolución Ciudadana, decir que ellos estarían por devolver el pedimento. Bueno. Entonces, si no tengo mayoría absoluta para devolver el pedimento y no tengo 2/3 para autorizar el enjuiciamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer el señor Rivera? Decir, bueno, no puedo continuar con esto. ¿A eso queremos llegar? Vea esto, el señor Glass, que ya hace rato Miguelito está haciendo moneda de cambio de leyes urgentes y cosas por el estilo. Ya, pues. Doctor Ollarte, consecuentemente aquí hay que estar claros. Lo que debiera hacer la Asamblea, como usted ha señalado, devolver al juez Luis Rivera sin entrar a un debate que puede confundir si se autoriza o no se autoriza el enjuiciamiento, para lo cual se requieren 92 votos y sin que haya sustento cuando es un ex vicepresidente. Efectivamente, porque además 92 votos con la bancada revolucionaria tiene ¿cuántos? 52, 59 asambleístas. Es que los números no te dan nomás tampoco, ¿no? Con esa famosa inmunidad. Entonces yo espero estar equivocado, yo espero estar absolutamente, y que esto no se trate de una cosa rara, y que la Asamblea hoy día comience con tonterías y no a tener la actitud que siempre ha tenido.
Y bueno, y en esto ya comer también poner en orden esta cosa, ¿no? En la Corte Nacional de Justicia. Porque esto de hacer pedidos inocuos, a ver, señor Rivera, ¿cuál es el afán del señor Rivera de haber hecho este pedido? Creo que hace más de un mes. Y de tener un procesamiento. Señor Glass, como cualquier ciudadano, tiene que responder por las imputaciones que se le hacen respecto de graves indicios de responsabilidad respecto de la reconstrucción de Manabí. Ahora, el otro ya anda en la embajada mexicana, ¿no? Bueno, ¿qué le haremos? Pero tampoco podemos estar asegurando impunidades de esta manera, ¿no? Doctor Ollarte, para la devolución, si un planteamiento es la devolución, se necesitaría solo 70 votos para devolver y no entrar a la discusión de los 2/3 si se autoriza o no. Yo le diría que hasta con simple mayoría se devuelve eso, porque como no es una facultad de la Asamblea, eso sí hay que tomar en cuenta. Las decisiones de la Asamblea que no tienen un quórum calificado se resuelven con mayoría absoluta, pero en este caso no es una cuestión que compete a la Asamblea Nacional. Entonces yo le diría que ni siquiera requiere 70 votos esta cuestión, simplemente una devolución. ¿Por qué? Porque la Asamblea no es competente para pronunciarse. Pues tampoco voy a meterme a decir, no, se requieren 70 votos para devolver. Para devolver se requiere devolver y punto. Para devolver se requiere devolver. Yo no sé, también el señor Henry Cronfrey y compañía, ¿qué está pasando? Entonces yo también, entonces voy a ponerme a hacer en mis juicios pedimentos torpes a la Asamblea para ver si tengo 70 votos o 92 votos. Voy a comenzar a hacer eso, a ver cómo me va. Fíjese usted. Doctor Ollarte, ¿cómo puede la Asamblea hoy debatir sobre algo que no puede hacer? Autorizar el enjuiciamiento de un ex mandatario. Exacto, no tiene que debatir nada porque no tiene. Entonces el día de mañana, entonces, vamos a mandar pedimentos a la Asamblea para que autorice el enjuiciamiento de Juanito Perencejo o de Pericarpio Cuerda Floja. Porque sí se me ha ocurrido, pues. ¿Y qué va a hacer la Asamblea? ¿Va a comenzar a debatir todos los pedimentos en cualquier caso? ¿De gente que no goza de ninguna inmunidad? ¿Eso vamos a comenzar a hacer? Porque hagamos eso entonces. No va a comenzar el pillastre que también va a comenzar a hacer esto. ¿Y qué va a hacer la Asamblea? ¿Va a debatir? ¿Va a poner el orden del día? ¿Se va a ir de vacaciones el presidente de la Asamblea que nos lleva un mes como presidente de la Asamblea y se va de vacaciones? ¿Para dejarle la presidencia a la señora revolucionaria? Vea, francamente, yo en los políticos, de ninguna parte, Lazo, Correa, en ninguno. En ninguno. Por eso yo le caigo mal a la gente y está bien que yo le caiga. Yo realmente no hago mucho esfuerzo para ser simpático con nadie. Pero esto de los políticos ecuatorianos, esta clase de cosas que ya pasan de lo torpe a lo dudoso, ya francamente, a mí no me desilusiona a nadie. Yo no tengo ninguna esperanza en ningún político ecuatoriano, en ninguno de ninguna parte. Así ya. Pero eso no quiere decir que no me enoje y me enferme esta cuestión. Porque en medio hay una nación, pues. El señor Glass, que yo creo que voy a citar la fuente, que ha sido con justicia denominado por la doctora Paulina Araujo como el mimado de la justicia ecuatoriana. Es un mimado, señor. Es una moneda de cambio de todo. Vean lo que hizo el señor Lazo, pusilánime, por su famosa ley impuestera. Rapidito, un habeas corpus mal sacado, que al fin la Corte Constitucional, luego de no sé cuánto tiempo, nos dice actuación indebida, no solo de los jueces, sino de los defensores. Moneda de cambio para ese proyecto de ley, lo sacaron en un domingo de la Tacunga. Y así, el mimadito. Hay una reparación integral ahí. ¿Cuándo la veremos? Jamás, por si se puede seguir paseando, si se ha venido acá y se ha metido en la embajada mexicana, pues, ya, pues. O sea, ¿qué otro hace eso? Pues, ¿qué otro? Y se declara perseguido de algo, este señor. Perseguido de algo. Qué impresionante. Así que te persigan, ¿no? No puedes hacer la que se te canta, luego te dices perseguido político y no te pasa absolutamente nada. Además, tienes una asamblea en los cuales los unos llegan a esos puestos hablando de la lucha contra la corrupción, de la ni sé qué ni sé cuánto, y hacen esto. Ya.
Es que yo le insisto, yo desilusionado con políticos no estoy, pero enojado siempre voy a estar. Doctor Rafael Ollarte, a propósito de lo que usted señala, ilústrenos, porque aquí habría que ir estableciendo en el debido proceso con lo que ha ocurrido con el caso Metástasis. Se va viendo el caso de Glass, que el argumento en uno de los chats es que ordenó pagar $250,000 para sacar a Glass de la cárcel, justo en una época en donde habrá que armar el rompecabezas. Era director del sistema penitenciario el general Pablo Ramírez. Cuando se cuestionó, incluso usted fue muy claro en su momento, respecto de ese habeas corpus, que en donde no apeló el sistema penitenciario, fue una vergüenza. ¿Quién era jefe? Hoy el procesado, caso Metástasis, general Pablo Ramírez, ministro de gobierno de entonces del señor Francisco Jiménez, que no atinaba a articular una idea para justificar que nada tenían que ver. Gobierno de Guillermo Lasso. Presidente de la República de aquel tiempo, el señor Lasso, también hay que mencionarle al caballero aquel, claro, metido en esto. Siempre se le dijo, porque el SNAI es una dependencia de la Presidencia de la República, y uno le veía al señor Lasso cortándose las venas. Y me decía, pero si usted le ha nombrado, pues, al director del SNAI, y no solo que el SNAI no apeló, no, es que la cosa no es ahí, es que no presentó antecedentes nomás, pues, en el habeas corpus, así de fácil. Pero cuando hay un habeas corpus, hay una inversión de carga probatoria, usted tiene que probar la legalidad de la detención, usted tiene que probar que lo que le está diciendo el señor, ay, veo sangre en las paredes, estoy traumado, estoy ni sé qué, ni sé cuánto. Y resulta que usted no presenta absolutamente nada, o sea, perdón, todo hecho para que le vayan dando nomás el habeas corpus. Y luego no lo apela, así nomás, porque además era de esos famosos habeas corpus correctivos que gracias a un fallo de la Corte Constitucional, que ahora medio han corregido a propósito del mismo habeas corpus de Glass, y más o menos, pero está bastante mejor que antes. No decía, es cierto que el habeas corpus sirve no solamente para recobrar la libertad, sino que en ocasiones también sirve, cuando se trata del correctivo, para corregir, como su nombre lo dice, valga la redundancia, estas situaciones que atentan contra los derechos del privado de su libertad. Una persona que está privada de su libertad está cumpliendo una condena. Una persona que está privada de su libertad está cumpliendo una medida cautelar. No está ahí para que le maten, no está ahí para que le afecten su salud, no está para ninguna cosa. Entonces, ¿qué tal si esa persona requiere un tratamiento de salud y no se lo dan? Entonces, para eso sirve el habeas corpus, no para salir libre, pues. Si la Corte se demoró, ¿cuánto? 2, 3 años en aclarar la torpeza que había hecho, abriendo la puerta de que, yo estoy enfermo, entonces no es que obtengo salud, sino libertad. De ese se agarró el señor Glass, gracioso como de costumbre, perseguido, mira cómo le persiguen, ¿ya? Bueno, entonces lamentablemente aquí tenemos policías y fiscalía haciendo su trabajo y de repente pasan otras cosillas, ¿no? Pero ahí hay más que eso, hay un juez que concedió el habeas corpus, hay unos abogados defensores que desvían estas garantías, hay un director del SNAI que hizo poco y nada. Pero bueno, ya dirán que no he sido yo, que fue el subalterno, como que no era un caso más o menos importante, ¿no? Doctor Rafael Ollarte, para que lo comente, estos son los argumentos que toca escuchar la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, respecto de lo que se va a tratar hoy, el caso Jorge Glass en la Asamblea. Las cuestiones por las cuales se acusa presuntamente al ex vicepresidente Jorge Glass fue durante su mandato como vicepresidente de la República. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene la competencia de resolver si autorizar o no el enjuiciamiento por parte de las autoridades en el Ecuador. Nosotros, como Revolución Ciudadana, vamos a votar en contra de que se levante la inmunidad del ex vicepresidente. El ex vicepresidente Jorge Glass, hay que decirlo claramente al país, ha sido un perseguido político por los últimos 6 años. Gracias a Dios está a salvo en la Embajada de México, aquí en Quito, y nosotros esperamos que el gobierno del señor Noboa permita el salvoconducto para que el ex vicepresidente Jorge Glass pueda salir del país como asilado o refugiado político. Mire lo que dice la asambleísta. Vamos a votar en contra de la autorización del
juicio político contra el ex vicepresidente. Ni siquiera ha leído la Constitución. Por favor, doctor Royarte. Es que no es requisito, pues. Ni siquiera es requisito saber leer y escribir, pues es la generalidad de políticos. Vea, lamentablemente la política en el Ecuador está reservada para esa clase de gente. Para esa clase de gente. Eso hizo don Correa y compañía, también lo hizo la democracia popular en su momento. Deshacer el sistema de partidos. Sistema de partidos que no era el mejor, pero que algo raspaba, pues algo raspaba. Entonces al expresidente Hurtado, que tanto había defendido el 78, la democracia de partidos, en la Constitución del 98 la deshacen y empiezan a permitir que cualquier agrupación de amigos pueda presentar candidatos. Y esto se termina por acabar con toda esta gente que ahora se lava la cara y que se las da de muy porque no han sido revolucionarios. Estuvieron en la Asamblea Constituyente, estuvieron con Correa, con toda esa gente, haciendo y deshaciendo en esa pobre Constitución de Montecristi, que nadie la quiere cambiar como se debe cambiar, por favor. Nadie la quiere cambiar como se debe cambiar. Hasta te dicen que hay que volver a la del 98. Para eso me lanzo del edificio abajo, don Miguel. ¿Ya? Antes que hacer eso, esa tontería. Porque de las soluciones fáciles en el Ecuador, ¿no? Que te generan tanta complicación. Entonces, ¿cómo puede y cómo esta gente llega? Porque es lo que llega a la Asamblea Nacional, salvo honrosísimas excepciones, que no dejarán de ser ni excepciones ni honrosísimas. Pero la regla general es esto. Alguien que te dice, es que era vicepresidente cuando incurrió en los hechos imputados. Para eso tienes fuero. O sea, el fuero se establece en virtud de la situación jurídica en la que te encontrabas en ese momento. Por eso es que tiene fuero de Corte Nacional de Justicia. Pero inmunidad no. Vea, asambleísta no sé cuánto, porque no me sé su nombre y no me lo quiero saber tampoco. Sí puede ver lo que han hecho sus propios coidearios de la Revolución Ciudadana con anteriores pedimentos de enjuiciamiento, incluyéndole los pedimentos de enjuiciamiento de Rafael Correa. Por eso es que Rafael Correa fue procesado y condenado. Ahí no hubo ningún levantamiento de inmunidad. Sí sabe eso, siquiera algo que está, creo yo que está medio cercano, pues, a su agrupación X, ¿ya? Que parece más otra cosa, parece grupo de otra cosa esa cosa. ¿Cómo es posible y encima lo dice con suficiencia, ¿no? Así es cosa de hablar un poquito duro y decir tonterías. Bueno. En el escenario que esto termine en nada, simplemente debaten la propuesta de autorizar el enjuiciamiento de Glass, la otra posición, no autorizar en lugar de devolver, esto no pudiera quedar en nada y le permiten al juez, como no hubo ninguna resolución en la Asamblea, no puedo continuar con el enjuiciamiento el juez Luis Rivera contra Jorge Glass. Sí, señor Rivera va a ser las veces de juez. Una cosa es que haya metido las patas mandando ese pedimento. Y otra cosa es que el señor vaya a incumplir sus obligaciones. Eso consecuencias tiene también. Tampoco es que vamos a decir aquí, bueno, hoy día no hubo los votos para autorizar, para no autorizar, entonces dejamos esto en el limbo. No, bonito. No es así la cosa. ¿Quiere meterse en bromas? Bueno, métase. No hay ningún impedimento hoy día, ayer, ni lo habrá mañana, para continuar el procesamiento del señor Glass. Diga o lo que deje de decir un órgano incompetente, como es la Asamblea Nacional. El señor Rivera debería haber revocado ese auto en el cual señaló que tenía que pedir la autorización. Errores hay, inexcusables también. Es decir, pudiera caer en la causal del 109 para destitución con error inexcusable. Pues es gravísimo, pues. Es que es gravísimo, pues. ¿Cómo puede pedir la autorización de enjuiciamiento de alguien que no es inmune y pedírselo a un órgano que por esa razón es incompetente y por eso no va a ejercer jurisdicción? Y por eso va a impedir las labores de la Fiscalía. Así nomás es la cosa. Eso lo vamos a permitir. Y el Consejo de la Judicatura va a dejar que eso pase, causal de juicio político, nomás es eso. Pero claro, ¿quién va a hacer el juicio político? Estos no lo van a hacer. El juicio político en la Asamblea, pero... No, pues el Consejo de la Judicatura, pero ya, el Consejo de la Judicatura para juicios políticos ya tiene,
Claro, y está en camino eso. Ahora, la cosa, don Miguel, es cuándo vamos a corregir la podredumbre de acá. Pues vamos a seguir tonteando, tomándonos fotos, siguiendo aprendiendo proyectitos y cositas. Y el país, yo sé que hay elecciones, pues en enero del próximo año, en un año. Vea, don Miguel, en octubre ya estamos metidos en el tema electoral. En 10 meses estamos metidos en el tema electoral. ¿Y qué vamos a dejar? ¿Vamos a seguir dejando pasar esto? Sí, el país vive de esto. Ya hace rato estamos viviendo una cuestión así de indecisos, de cosas. ¿Cuándo vamos a arreglar esto? Al final esto va a ser otra cosa más que nos olvidamos. Igual el señor Glass se va a quedar en esa embajada. Igual vamos a seguir acá cortándonos las venas diciendo sobre que el asilo político no es para impedir la persecución a delincuentes comunes, como sería el caso del señor Glass. Igual vamos a seguir debatiendo si se debe o no dar salvoconducto, porque las convenciones no establecen, establecen la obligación de otorgar el salvoconducto, pero no establecen plazo para otorgarlo. El bendito sistema interamericano de asilos que nos mete en esto. ¿Se puede otorgar asilo por estas circunstancias? No. Pero ¿quién decide aquello? El Estado asilante, no el Estado territorial. Entonces el Estado territorial podrá cortarse las venas diciendo que el señor Glass no puede tener asilo y México podrá decirle sí, le voy a dar asilo diplomático, pido el salvoconducto y México nos podrá decir a nosotros, hay la obligación de otorgar el salvoconducto y nosotros le diremos, ya veremos cuánto. 5 años, 6 años, 7 años, ya veremos cuánto. Ese es el sistema. En el escenario que usted ha planteado del señor Glass en la sede diplomática de México en Quito, quizás hay una disyuntiva. Uno, darle, si le da asilo político el gobierno de López Obrador, que es muy conocido en esto, el gobierno tendría la opción de darle salvoconducto. ¿No sería impresentable darle salvoconducto cuando él tiene delitos? Es un condenado. Es un condenado. ¿Usted le ha visto a don López Obrador en sus famosas charlas matutinas, a donde habla de todo, ¿no? Hablar en contra de los funcionarios corruptos y de cómo es posible que no sean procesados y cómo es posible que otros países les otorguen protección, pero, oiga, pero son unas cosas que uno ve eso y dice, pero el señor López Obrador debe estar llamando a la Embajada de México y decir, sáquenme ese señor de ahí, cumplan la obligación de la Convención de Asilo, ¿ya? Y le dicen al señor que se retire nomás de la embajada y se lo entregue a las autoridades nacionales. Yo le escucho al señor López Obrador hablar sus interminables cosas ahí que dice en México, y las veo, y parece que debería hacer eso, pero bueno, es político el señor, entonces esto es para el resto, esto es para el resto. Esos son los políticos, demonios vendiendo cruces, esos son. Bueno, y obviamente usted me va a decir, sería impresentable que el gobierno otorgue el salvoconducto. Una vez hasta dicen, tengo la obligación de otorgarlo y se lo otorgo. Ahora, no ha pasado. Ahora, lo peor que podría pasar, así como para decir, vea qué bonito está, es que al señor le hagan la misma que a la señora Duarte en la Embajada Argentina, que ya nos olvidamos que esto ocurrió en el gobierno anterior. O sea, la señora salió nomás de la Embajada Argentina y el Ecuador a qué llegó, a protestar, a decirle que el embajador es una persona non grata, que esto y que el otro, y ahí quedamos. Y luego voy como presidente de la República a reunirme con el señor Fernández. Eso es lo que hizo el señor Lazo. Yo espero que no lo haga el señor Novoa nomás. A propósito de López Obrador, él habla con cinismo, con mucha solvencia, doctor Ollarte. Como todos, ¿no? Como todos, como lo hacía el Farfullas que teníamos de presidente en el periodo interrumpido. Hablan de todo, te dicen nomás las cosas. Yo por eso, francamente, don Miguel, hablar de políticos es... Ay, uno debería reírse en lugar de lamentarse, pero es que la situación no da, ¿no? Bueno, el caso Glass en la Embajada de México sería grave para el gobierno si ocurre lo que usted nos recordaba con María de los Ángeles Duarte, que salga en la cajuela de un vehículo y se fugue. Sería grave para como lo fue grave y fue cuestionado en su momento el presidente Lazo cuando ocurrió en la Embajada de Argentina. Sería grave hoy que ocurra eso también. Claro, es que el gobernante de Colombia también es el señor Petro, pues. No es Duque ni ninguno, es Petro. Entonces, es cosa de cruzar a pata la frontera nomás. Ya, listo. Doctor Rafael Ollarte, para que lo comente, ¿se ha llegado a tal acción
en donde podría decirse las escopetas contra los pájaros contra las escopetas, cuando la Fiscalía, luego de presentar el caso Metástasis, tiene que desvirtuar una demanda civil presentada por Javier Jordán, este personaje siniestro que vive en los Estados Unidos, con el argumento de presunta difamación e implantación de datos. A eso hemos llegado. Bueno, el señor Jordán verá lo que hace. ¿Qué pasaría si en el Ecuador yo presentara una demanda civil en contra del secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Qué me dirían en los Estados Unidos? Aparte de reírse de mí, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. También en la justicia de los Estados Unidos cosas se ven, ¿no? Cosas se ven, ¿no? ¿Dónde habrá ido a presentar? ¿Quién será por ahí? Pero, vea, esos son más golpes de efecto, ¿no? Son más golpes de efecto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué cree que debe pasar con la justicia, con todo esto que ha ocurrido durante los últimos tiempos y la actuación que debe tener el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura? Pero si el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura sigue desmembrado, ya ha renunciado el señor Wilman Terán, te toca presentar entonces por parte del presidente de la Corte Nacional una terna. Esperemos que ya nos dejemos de la tontería que ocurrió antes, ¿no? En que el presidente de la Nacional presentó 3 ternas, las 3 le rechazan y al final hubo que llegar. ¿Cómo era eso? De los consensos. Y de los consensos salió el señor Wilman Terán. Esperemos que, bueno, déjele al presidente de la Corte Nacional de Justicia mandar a él la terna y que él se haga responsable de la terna. Pues tampoco le vamos a decir que el señor Sequicela se haga responsable de una terna que no ha hecho él, cuando la Constitución ordena que sea el presidente de la Corte Nacional el elaborar la terna. Y esperemos que dentro de la Corte Nacional ya nos dejemos de mezquindades y tonterías y ya deje, ya, es que no podemos seguir así. Pero claro, llega el señor Álvaro Román, saca a todos los directores para, no sé, para 4 o 5 días otra vez, para que vuelvan a nombrar otro. Ya, pues, ya ordenemos esta cuestión, ordenemos. Y el juicio político de los vocales de la Judicatura, aunque hay uno que se ha librado, al señor Murillo le voy a presentar cautelares en Babahoyo a las 11:30 y a las 11:45 se las otorgan en 18 páginas porque el juez dejaba de ser juez a las 0 horas. Bueno, entonces si la cosa está mal dentro del Consejo de la Judicatura, ¿qué podemos esperar del resto? Porque esto cae, pues esto cae, esto irradia, ¿no? Esto irradia. Entonces, la pérdida del sentido de autoridad. Vea, el caso Metástasis, paradójicamente, hace bien, porque hace ver que usted puede hacer cosillas. Vea que ahí están metidos jueces, este señor Curipayo, están metidos jueces, con esta de yo hago la que se me canta porque juez soy. Bueno, parece que no es tan así, ¿no? Ahora alguien dirá, bueno, pero es en este caso, entonces sigamos nomás. Bueno, y claro, dañando a la función judicial, porque con justa razón me dirán, pero no todos somos así. Claro, yo estoy diciendo que todos los abogados también somos unos desviados. No es así, pero pasa, pues entonces también en el gremio también hay gente y hay que depurar ya esta cuestión. Y para eso ha servido ese caso de Metástasis, que qué buen nombre tiene, lamentablemente tiene un buen nombre, oiga, lamentablemente. ¿Qué recomendaría si piden un pensamiento jurídico constitucional? ¿Qué le diría a la Asamblea que va a sesionar hoy sobre el caso Glass? A la Asamblea no le puedo pedir absolutamente nada. A esa gente no se le puede pedir nada porque, vea, se escucharán a sí mismos. ¿Ya? Yo que le pediría al ciudadano que ya controlemos a esta gente, ¿no? No es posible que estemos eligiendo. A ver, ¿por qué a cada rato elegimos una asamblea y te sale mal? Podemos pensar los ecuatorianos ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe que las asambleas se deslegitiman en 4 semanas, 2 semanas, o incluso antes de posesionarse se deslegitiman? ¿Por qué? Porque el sistema está mal hecho. Y el sistema está mal hecho no en la Constitución 2008, es el mismo sistema de la Constitución 98. De hecho, diría que incluso la Constitución 98 tenía un peor sistema porque no tenías, ahí podían reunirse amigos y formar listas. Peor, eso se los digo a los amigos que quieren decir que volvamos a la Constitución del 98, por favor, lea primero antes de estar proponiendo cosas. Si de ahí sale esto, si la Constitución 2008 respecto de la elección de la Asamblea es tan igual como la del 98 con 2 excepciones, no hay asambleístas del exterior, no hay asambleístas a nivel nacional, y por otra parte,
con la Constitución del 98 peor, se permitía que un grupo de amigos reúnan firmas y presenten candidatos. Así nomás. Claro, usted me dirá, entonces salimos de eso a los movimientos de alquiler. ¿Por qué? Porque usted deshizo el sistema de partidos de la Constitución del 78. Sí tenemos que ponernos serios los ecuatorianos de por qué está pasando esto. ¿Por qué razón las asambleas se integran así? ¿Por qué razón las presidencias están haciendo lo que están haciendo? Entonces vamos nomás pensando y vamos nomás leyendo para ver que eso lo hicimos mal y que hay que corregir eso. Y no es que llamar a constituyentes, porque me van a llamar una constituyente. Con el mismo sistema de elección de la Asamblea Nacional, ¿qué le va a salir? Pues, ¿por qué le va a salir distinto? Le va a salir otra tontería. Entonces, tienes que pensar bien si vas a llevar una constituyente, cuál va a ser el sistema de designación de constituyentes. Entiendo yo que el gobierno va a presentar una consulta popular, dentro de las cuales se habla de una reforma al sistema de justicia. Esperemos que lo cumpla, porque el señor Lasso dijo eso en el año 2021 y jamás presentó la consulta popular para reformar el sistema de justicia. Y esperemos que reforme el sistema de justicia. O sea, a mí me parece, y ojalá que les vaya bien en esto, ¿no? Que se haga bien. Porque reformar el sistema de justicia en una enmienda, y yo todavía me estoy preguntando cuál es la enmienda. Porque no es una cosa así nomás de cambiémosle el nombre a la Corte, deshagámonos de la Constitucional y pongamos una sala acá. Es que no es así. Entonces, ojalá que haya algo bueno, ¿no? En esa consulta, que además se manejan en el Ecuador con un secretismo tal. Vea, cuando nos hablan de consultas populares en Ecuador, parece que estamos hablando de la noche amarilla, y hay que ocultar la camiseta del Barcelona hasta el último momento. No es la noche amarilla, no es la presentación de la camiseta de la selección. Entonces, yo no entiendo por qué los proyectos de reformas, enmiendas o reformas parciales, se manejan con ese secretismo. Y también el ciudadano ecuatoriano, vea el ejemplo de los chilenos. Ya van 2 constituciones para cambiar la constitución de Pinochet. Pues, eso era el mejor argumento. Hay que cambiar la constitución de Pinochet. Usted podía presentar cualquier cosa. Y ya pasó, ya 2 veces. Y la gente a veces va madurando. Pero nosotros, ¿hace cuánto tiempito nos está pasando esto? Hagamos las cosas con seriedad, y en eso también los ciudadanos tenemos responsabilidad, pero también yo le pediría a los señores del gobierno que dejen de manejar con secretismo el tema de la consulta. ¿Es acaso que no la vamos a conocer? No le vaya a pasar lo del señor Lasso, que al final habló tanto de la consulta, que va y nos hace las 8 peores preguntas que se le podía ocurrir a cualquiera. Contradictorias, no solucionadas. De hecho, incluso todavía hay gente que se cree la de la extradición. Yo siempre le diré, pero si no los puedes coger, los vas a extraditar. Tienes un problema en el sistema judicial y resulta que la extradición es un juicio. Entonces, tenemos un señor que está pidiendo autorización de enjuiciamiento de alguien que no es vicepresidente a una asamblea que no es competente, y resulta que es la misma corte que maneja el sistema de extradiciones. Bien, muchas gracias al doctor Rafael Ollarte. Muy gentil, doctor Rafael Ollarte. Siempre un placer. De Opinión Democracia. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos luego. Tenemos previsto un debate para hablar precisamente sobre las tareas legislativas y de fiscalización en la Asamblea Nacional. Invitados los asambleístas Pedro Velasco, Gabriel Bedón y Lucio Gutiérrez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.